mis declaraciones delante del juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera. Y esta ya no es mi prioridad. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Mi declaración delante del juez instructor fue condicionada al impacto emocional, que es muy grande cuando entras en prisión y cuando estás convencido de tu inocencia, como lo sigo estando hoy. Pero les insisto que mi prioridad es la absolución, obviamente, pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español. Mi prioridad ya no es salir de la cárcel como lo era anteriormente. Lo que sí que tengo claro, en todo aquello que hace referencia a la violencia, de la cual se nos acusaba y que yo negaba y sigo negando rotundamente, la única violencia del 1 de octubre, pero el 20 de septiembre no hubo ningún tipo de violencia, es la que ejercieron la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre. Sigo negando que desde la sociedad civil se ejerciera ningún tipo de violencia. Nos quieren confrontar entre pueblos de España cuando nosotros tenemos muy claro que en Cataluña no nos van a confrontar con los distintos pueblos de España. Son pueblos hermanos y no lograrán confrontarnos ni con el a por ellos ni con leyes injustas. Hemos creado un marco de convivencia en el que nos sentimos cómodos y vamos a seguir trabajando. Yo soy empresario y en un mundo globalizado mi actividad principal es la exportación, y voy a responder la pregunta. Mi actividad principal es la exportación, y lo que quiere decir es que si mis máquinas se pueden vender en cualquier lugar del mundo es porque en el libre mercado, por una cuestión de oferta y demanda y de competitividad de precio, pues estoy convencidísimo, y se lo agradezco mucho, que el señor director o el técnico de Omnium que decidió comprar el dominio en esta empresa es porque competitivamente hablando y económicamente hablando era mucho más competitivo, y para su tranquilidad también le puedo decir que no se preocupe, porque compres el dominio donde lo compres, nosotros en vigilias del 20 de septiembre ya nos clausuraron esta página web, porque en España el 20 de septiembre y anterior al 20 de septiembre se clausuraban páginas web como pasa en Turquía sin ningún tipo de orden judicial. La página web de Omnium Cultural fue clausurada sin ningún tipo de orden judicial, por lo tanto, fuera inscrita en Irlanda, fuera inscrita donde sea, no fue ningún impedimento porque la clausuraran. Pusieron el dibujito el dibujo del escudo de la Guardia Civil y clausuraron cientos de páginas en Cataluña en las vigilias del 20 de septiembre y del 1 de octubre. Por lo tanto, si el objetivo supuesto, según usted, de comprar un dominio en Irlanda, que forma parte de la Unión Europea, y por lo tanto, las leyes, ¿no? Una ley justa en España tiene que ser también una ley justa en el resto de la Unión Europea, ¿no? O una persona que es libre en, vamos a suponer, Alemania o Bélgica, pues también lo tiene que ser en España, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que le digo a usted, que no entiendo que el hecho de que se compre el dominio en Irlanda lleva a la conclusión de que comprar el dominio en Irlanda no permite que se cierre la página web. Me parece que esto no va por aquí. No.